Hoy es 13 de enero del 2013. Padre, venimos ante su presencia, ante un altar para que usted esté dando de entendimiento. Dice donde están dos o tres, prometió el Señor Jesucristo que Él va a estar, que hoy esté con nosotros. Sabemos que su Santo Espíritu está siempre con nosotros. Nuestro amado Señor Jesucristo, hoy necesito más que nunca, pues hoy me toca hablar de Él, o sea, cómo Él va a ejecutar la salvación planeada, ¿no? que ha sido revelada progresivamente, como vimos el domingo pasado en los pactos. Así que necesito de su Santo Espíritu. Vamos a cantar en nuestro himnario el número 220, o sea, voy a cantar, voy a tratar de interpretarlo yo, el que habita el abrigo de Dios. Dice algo así. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Bueno, ha llegado un domingo más donde sabemos que el mundo, la carne, la tentación y Satanás siempre nos ponen, hasta cuando llegamos a la puerta de la iglesia, siempre traba, y más el día de hoy que tenemos que hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero le damos gracias que hoy podemos estar congregados y escuchando su palabra, ¿no? Él ha prometido que Él va a estar con nosotros. Y aunque no vemos nosotros su presencia, sabemos que Él está, y están los ángeles también, ¿no? Que están en la iglesia, y son más los que están con nosotros a pesar de que somos poquitos, ¿no? Así que debemos acordarnos de eso siempre. Vamos a seguir con la Confesión del Hombre de 1689. Vamos a entrar en el capítulo 8 gracias, de nuestra confesión. No sé si la han leído, ya han ojeado un poquito, pero
vamos a entrar ahora a ver quién es el Salvador, pues ya vimos los pactos el domingo pasado. Ahora vamos a ver quién es el Salvador y cómo va a ejecutar la salvación en él. Ya sabemos quién es, estamos hablando de Cristo. Esa salvación ha sido planeada y vimos el domingo pasado que es revelada progresivamente por medio de los pactos, ¿no? ¿No me haría un favor? Yo me olvidé los lentes allá arriba de la mesa. O sea, que te cuesta nada más. Vamos a ver esto entonces. Ya vimos a través de todos los pactos, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es la salvación ejecutada, el pacto nuevo que es Cristo, vamos a ver de la expiación, ¿no? Vamos a ver de Cristo el mediador en el día de hoy. Cristo y su obra es el centro de toda la revelación y de todo el plan de Dios, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacerlo en 5 estudios. ¿No está ahí adentro? Sí, están dentro de esa cosita. Sí, están medio viejitos pero todavía sirven. Está medio como yo, soy viejito pero todavía sirvo. Vamos a ver si yo le voy a dividir en 5 partes de estos porque son 10, ¿está? No sé si lo estuvieron viendo, pero vieron que son 10 y yo la haré en 5. La primera es ordenación al oficio de mediador, la 2 es encarnación para el oficio de mediador, el 3 los requisitos para el oficio de mediador y del 4 al 10 cómo ejecuta, vamos a ver ese oficio de mediador, ¿no? Y vamos a ver eso. Tengo varias apuntes por todos lados, por eso que quizá... vamos a ver que esta doctrina, o sea, es algo que ha traído, no sé si se han enterado, durante los primeros 8 siglos hubo una gran controversia dentro de la iglesia, pues en el transcurso voy a tratar de este estudio, tratar de ver cómo se ha opuesto siempre cuando tenemos que definir quién es el Señor Jesucristo. Fíjate que dentro de la iglesia siempre ha habido durante muchos siglos una pelea y debate de quién es Cristo. Pero primero hay que saber, nosotros decir quién es Cristo no te resultaría tan fácil para nosotros, porque uno diría que es Dios, pero eso no bastaría solamente porque también tenemos que decir Dios, pero también quién es, que también es hombre. Pero eso tampoco podría bastar, ¿por qué? Porque es Cristo, es Dios y es hombre. Entonces también tendríamos que decir que es Dios y es hombre en 2 naturalezas distintas. Pero también tenemos que decir que es una sola persona. Entonces definir a Cristo, la doctrina de Cristo, a veces no es tan fácil como dice, Cristo así, sino que conlleva un poco de estudio y conocer quién es el Hijo de Jesucristo. Hoy vos te vas a una iglesia y cualquiera habla de Cristo, pero tenemos qué Cristo predican. Entonces para eso estamos acá, para saber, o sea, en qué Cristo has creído. O sea, vamos a ver también por qué es necesario que Dios se tuvo que haber hecho hombre, por qué se encarnó, para qué se tuvo que encarnar. Vamos a ver que solo la doctrina de la persona de Cristo, o sea, puede satisfacer la necesidad humana. ¿Por qué? Porque solamente Dios, habiéndose encarnado, viniendo al mundo, pudo ser sustituto de quién, de nosotros, ¿no? O sea, él pudo solamente hacer la expiación. Vamos a ver qué quiere decir que calmar la ira de Dios fue nuestro sustituto, ¿no? Vamos a ver un poquito de todo eso, o sea, en el día de hoy, ¿no? Yo siempre, a diferencia de otro hermano que él empieza con los textos, yo voy a empezar leyendo la confesión y después voy a empezar con los textos, ¿no? Voy a empezar así. Entonces lo que dice el artículo 1, voy a ir diciendo, es así. Párrafo 1, su ordenación al oficio del mediador. Y dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, de acuerdo al pacto en el cual había entrado, para que fuese el mediador entre Dios y el hombre. Isaías 42.1, 1 Pedro 1.19-20. Como tal, él es profeta, sacerdote y rey. Es el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Desde su eternidad le dio Dios un pueblo para que fuese su simiente y para que a su debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Ese es el artículo 1 que vamos a ver, ¿no? O sea, para que no se pierdan honestamente, yo diría que la próxima vez, durante la semana, por lo menos que lean la confesión de la iglesia para tener una idea, así cuando hablo, o sea, por lo menos se entiende un poquito, ¿no? Pero lo que estamos hablando ahora es de Cristo el mediador. Es el párrafo 1 del capítulo 8. O sea, capítulo 8 de Cristo el mediador. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué fue que
que agradó a Dios. Vamos a ver algunos textos, o sea, sobre lo que estuve leyendo desde el artículo 1, 1 de Pedro 1, 18, 20, del capítulo 8, ¿no? Párrafo 1. 1 de Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste en vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y acá está la parte que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesta en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Entonces vamos a ver que la muerte redentora ha sido destinada, como ya vimos el domingo pasado, en el pacto intratrinitario. El Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vimos ya que también el domingo pasado que el Padre ordena al Hijo como sumo sacerdote de la eternidad. A profundizar un poquito más sobre esto. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene conocimiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces vamos a ver que el Padre escoge al Hijo de la eternidad, ¿no? Esto ya lo vimos en el pacto intratrinitario, ¿no? En Juan 17:6 he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, me diste, tuyo era y me los diste, y he guardado tu palabra. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver en el párrafo 1, ¿no? Como Dios le agradó desde ya el propósito eterno, ya lo vimos el domingo pasado, ya de la eternidad fue, ¿no? Que surgió durante el tiempo, ¿cómo voy a hacer? Si no, ya había un plan, propósito, ¿no? Y escoger y ordenar al Señor Jesucristo, vamos a ver que Él lo escogió y lo ordenó antes de eso, ¿no? Y de acuerdo al pacto de acuerdo había entrado, ¿no? Para que Él fuese el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué necesita un mediador? Sabemos, porque el hombre, ya vimos, de la caída del hombre, está separado, necesita un mediador, ¿no? Y es más allá, como dijo un testigo una vez que me dijo que solamente era un mediador y que no era Dios, ¿no? Entonces vamos a ver en el párrafo 1 su ordenación al oficio de mediador. Entonces, ¿dónde comenzó realmente la salvación? En el pacto, ya vamos a ver, ¿no? Trinitario, ¿no? Que fue ya ahí donde comenzó, ¿no? Hay algo que muchos cristianos, o sea, desconocen, o sea, en estas iglesias de hoy, porque no se predica. ¿Por qué no se predica? Porque tienen mucho miedo de que se vayan, porque sea aburrido, y no adoctrina a la gente con estas doctrinas, porque dicen, es aburrido. O sea, pero debemos saber esto, porque ¿cómo vamos a conocer a Dios? Entonces, debemos conocer que en estos días no se conoce mucho de esto, del decreto eterno de Dios, ni del pacto intratrinitario, y eso que priva a la iglesia de ver la salvación realmente como es. Ella la presenta como gratis, levanta tu mano, y no como una obra de gracia, un pacto de gracia. Y a Cristo como es realmente, que es el Salvador, ¿no? Es un poderoso Salvador y ellos no lo presentan, ¿no? De esa forma. Vamos a ver entonces en Lucas 1:69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, ¿no? Que es el Cristo, quien, hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de esto. Yo busqué información aparte, entonces, de esto, del párrafo 1, ¿qué podemos aprender? Que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán, o sea, para salvación por medio de la obra redentora. También podemos aprender que desde la eternidad Él ha prometido darle a Cristo como recompensa por su sufrimiento estos individuos escogidos, o sea, lo que Él había escogido. También podemos aprender que Cristo se comprometió a cumplir y a sufrir todo lo necesario para este fin. También que la obra mesiánica requería de Cristo, o sea, fuera profeta, sacerdote y rey de su pueblo escogido, como cabeza y salvador de la iglesia. Y también podemos aprender que también tiene que ser heredero y juez del mundo. Bueno, tengo tantas cosas que he decidido poner algunas, ¿no? Porque por el tiempo que tengo, voy a poner algunas. ¿Cómo vamos a ver cómo es el párrafo 1? O sea, que dice que como profeta, dice, ¿no? Como ordenar al Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. O sea, me gustaría hablar un poco de eso, aunque ya más adelante le vamos a hablar de esto, ¿no? La confesión. Pero me gustaría ir adelantando un poco ahora esto. Como profeta, ¿qué es como profeta el Señor Jesucristo? Como profeta, ¿qué Él hace? ¿Qué cumple? Nos revela la voluntad de Dios, o sea, ¿para qué? Para nuestra salvación. Si Él no nos revela la voluntad de Dios, ¿qué sabemos? No sabemos. Cualquiera dice, hago obra y ya está. Pero eso no, Él no ha revelado la voluntad de Dios y nos sigue revelando, ¿no? Porque no solo cuando Él vino estuvo en la carne, sino que ahora también lo hace. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Por medio de qué?
por medio de su palabra, la Biblia, y su Santo Espíritu. Entonces vemos que en sus días de hoy, antes cuando Él vino, como caminó sobre la tierra, Él reveló la voluntad del Padre, pero no solo la reveló, sino que la sigue revelando en la iglesia, y Él lo hace por medio de la palabra de Él, o sea, las Escrituras, la Biblia, y por su Santo Espíritu que Él aplica. ¿Sí? ¿La verdad que? O sea, el Espíritu Santo tomará de lo mío, mis palabras son Espíritu y verdad. Entonces Él aplica eso y sigue siendo profeta en el día de hoy, porque hasta el día de hoy sigue revelando la voluntad del Padre. Como sacerdote que fue ordenado, ¿qué es eso? Como sacerdote se ofreció como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarlo con Dios. Esto viene un poco el Antiguo Testamento, o sea, ¿te acordás? Él no solamente es sacerdote, sino también que fue las dos cosas hizo, ¿te acordás? El sacerdote, pero también el animal que se sacrificaba, a ver, la oveja, ¿ves? No sé, Juan 1.29, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces fue las dos cosas, con el cordero y las mismas. ¿Para qué? O sea, esto fue, vimos que cuando Él vino, pero ¿para qué? Porque Él tenía que satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Pero él sigue todavía intercediendo por nosotros, sigue aplicando los beneficios, ¿no? de su sacrificio. No sé si se pueden llegar a entender esto, me voy a frenar un poquito para tratar de explicar, porque quizás voy un poquito rápido y no se entiende. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando que Cristo, el oficio de él, ¿por qué vino? Porque era necesario que tuviera que venir. ¿Para qué vino Cristo? Si yo creo en Cristo, pero ¿por qué? Muchos no entienden por qué. ¿Por qué tuvo que haber una expiación de los pecados? ¿Por qué era necesario? Quiero explicar un poco esto para antes de seguir. El hombre ha ofendido a Dios, está muerto en delito y pecado, ha ofendido a su santa ley, más allá de venir a salvar a la humanidad. Nos vino también a redimir, pero la ley de Dios fue ultrajada, fue violada. Y Él vino también a eso. Muchos personalmente hablan de la salvación. ¿Y por qué es necesario que vino? Porque Dios es un Dios justo y Dios castiga el pecado. Cualquier pecado, cuando los hijos de Aarón se enojaron, hicieron falsos sacrificios, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? ¡Pum! Cualquier cosa, cuando se rebelaron contra Moisés o contra un pastor, ¿Dios qué hizo? Castigo, porque Dios castiga el pecado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hace eso? Porque es la justicia divina de Dios. Y como el hombre ha caído en delito y pecado, su justicia requiere que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso es necesario que viniera Dios. Es por eso que es necesario Cristo venir. Muchos no entienden por qué vino Cristo, yo creo, nada más. Pero ¿para qué vino? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué era necesario todas estas cosas? Sé que quizás es un poco difícil, pero bueno, con el correr del tiempo, los años vamos a seguir avanzando un poco más, ¿no? Porque no se enseña mucho. Entonces, levantar tu mano, aceptar a Cristo y darle una oportunidad, nada más que eso. Y eso no es el Evangelio. Como nuestro rey, ¿no? Muchos lo aceptan como Salvador, pero el rey no lo quiere en su vida. Porque, sí, Salvador, pero que ya tengo que todas mis áreas de mi vida no, eso no, ya no. Incluso rey de reyes, dicen en sus iglesias. Rey de reyes, y levanta su mano y dice, no sé, a él la gloria, rey, y sí, pero después su vida. Entonces, no entienden mucho qué es el rey. El rey es que la persona se somete a él, y que él va a reinar sobre nuestras vidas, ¿no? Y por lo tanto nosotros gozamos de los beneficios de un rey, que él nos protege. ¿Por qué? Porque gobierna y nos sometemos a la autoridad de él, ¿no? Y él lo sigue haciendo desde el día de hoy. De esto me gustaría hablar un poco más, si sea ahora, después, o como después del culto, cuando tenga tiempo, si me querés preguntar también, porque no todos hay hermanos bautistas que no todos lo aceptan como rey a él. Sí lo reconocen como rey, pero no como nosotros los bautistas reformados, o sea, como yo, que reconocemos que Cristo está reinando ahora. Por supuesto va a venir en su segunda venida a reinar corporalmente, pero yo sé que todavía no está reinando Cristo algunos hermanos bautistas porque dice que todavía está allá y todavía no reina. ¿Por qué? Porque hay pecado, todavía hay maldad, pero Cristo está reinando en su iglesia ahora. Está reinando en los corazones de aquellos que ha redimido. Si no reina en mi vida, comamos y bebamos y hago lo que quiero porque no está reinando en mi corazón, ni en mi mente, ni en la iglesia. Y además, ¿qué dijo? Él lo puso como cabeza de la iglesia, sobre todo, pero te dice, no, Satanás está gobernando, es príncipe del mundo, muchos hermanos bautistas. ¿Por qué? Porque no reconocen, creen que cuando venga Cristo va a reinar a Jerusalén, y Jerusalén durante 7 años y medio con los judíos, después de una persecución, y ahí recién, después durante 1000 años va a reinar, y que el chico va a morir a tal edad, y en esa época va a reinar. No, ahora está reinando.
y nosotros estamos sentados con Él en los cielos en el mismo lugar, ¿no? Pero es espiritualmente, solo que no es visible, o sea, pero está reinando. Esto es muy importante que lo reconozcamos como rey. Bueno, para algunos hermanos bautistas no lo reconocen así teológicamente, pero ¿qué pasa? Pero sí en sus prácticas, por supuesto no se adaptan al mundo, no hacen ciertas cosas, pero sí lo están, sí, pero sí, ¿qué quiere decir? Que está reinando, en su corazón no te estarían luchando contra el pecado, solo que teológicamente no lo reconocen así, porque creen que va a reinar allá, pero sí en sus vidas vemos que está reinando. Bueno, no voy a hablar más de esto porque me voy a desviar un poco más, ¿no? Pero es bueno que hablemos de esto, ¿no? Pero lo que sucede es que muchos modernistas o nuestras iglesias no hablan de esto porque no les gusta hablar de esto, ¿no? De rey, o sea, y ni siquiera de los demás, de los oficios, ¿no? Porque, o sea, o le gusta hablar de rey, dicen, el rey de reyes, pero no hablan de sacerdote, no hablan de profeta. ¿Por qué? Porque al hablar de profeta y sacerdote, ¿qué tendría que poner en su iglesia? Tendría que, si ese profeta, tendría que traer como regla y autoridad que las escrituras, porque él es profeta y nos sigue hablando por su Santo Espíritu y por las escrituras. Pero como el pastor me dijo, el Espíritu me dijo, el profeta y el apóstol que vino me dijo, entonces hay que sacar la Biblia y ya no es profeta. Él nos sigue hablando como profeta por su Santo Espíritu y por las escrituras, sino lo que me dice el profeta es lo que me dice el ungido, lo que me dice la revistita que viene cada 15 días. Pero no lo que me dice la Biblia, lo que me dice las escrituras. Nosotros nos gustan muchos libros, pero ningún pastor, o sea, por lo menos que yo conozco cristiano reformado, va a pasar los libros por encima de las escrituras. Todo lo va a pasar por las escrituras. Entonces, y no lo aceptan como sacerdote. ¿Por qué? Porque no hablan del sacrificio que ha hecho Cristo. Hoy toma acá el manto ungido, hace esto, el milagrito que te va a sanar. Pero no el oficio que ha hecho Cristo, como de que Él vino aquí a redimirnos de nuestros pecados, a su pueblo, Mateo 1:21, a salvarnos. ¿De qué? ¿De qué? Nuestros pecados, o sea, ¿no? A redimirnos. Y entonces no aceptan. Esto es más grave de lo que voy a hablar. Bueno, eso sí son, pero los fundamentalistas, hay otros hermanos que son bautistas, esos son fundamentalistas. Hay muchos. Bueno, eso se llaman fundamentalistas. Esto se llama esta iglesia bautista pero reformada. ¿Qué sucede con esos hermanos? Esos hermanos bautistas no lo reconocen como rey a él. O sea, solo creen que van a... Sí lo reconocen como rey, pero ahora me explico bien. Creen que va a reinar en el futuro en Jerusalén nada más. Pero por eso no lo están reconociendo como rey ahora, porque es en vano, porque en el mundo todavía, entonces como Cristo no está reinando, creen que va a venir a reinar en la época durante 1000 años, y que entonces, pero Cristo ya está reinando, Ahora le ha puesto a él como cabeza de la iglesia, le dio un nombre sobre todo nombre, entonces él está reinando todavía, pero bueno, lo bueno de estos hermanos fundamentalistas es que a pesar de que no lo reconocen así que él no va a venir, sí en sus vidas sí aplican y viven como si él estuviera reinando, pero teológicamente ellos no lo están, ¿no? Pero él sí está reinando, reina en la iglesia sobre la creación, y tenés Efesios 1:22, Colosenses 18:19, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que esto es ignorado en nuestros días y no se predica, y algunos si lo quieren predicar tienen miedo, pero hay que hablar de esto, ¿no? Voy avanzando porque el tiempo me va avanzando. Del párrafo 2 voy a ir. Dice así, párrafo 2. Su encarnación para el oficio de mediador. El Hijo de Dios, la segunda persona de... Lo que vamos a tocar es esto, su título es este, su encarnación para el oficio de mediador. O sea, su encarnación. Se tenía que encarnar, no lo podía solamente en espíritu, porque Dios es espíritu, pero eso tenía que encarnar para hacer el oficio de eso. Tenía que venir acá y encarnarse, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué dice la declaración? Ahora lo vamos a ver con los textos. La declaración dice así, de la Confesión de Londres de 1689, ¿no? Dice así, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, este es párrafo 2, de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, la brillantez de la gloria de su Padre, igual de una sustancia con el que quien hizo el mundo y mantiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes. Juan 1:14, Gálatas 4:4, más sin pecado, Romanos 8:3, un montón de textos, ¿no? Dice que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, una mujer perteneciente a la tribu de Judá. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder de Dios la cubrió, y así, según las Escrituras, fue hecho él una mujer descendiente de Abraham y de David.
¿Mm? Entonces vamos a ver así como que las dos naturalezas quedan perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. ¿Mm? Y esta persona es el verdadero Dios y el verdadero hombre en su Cristo. Y es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesucristo se encarnó para cumplir el oficio de mediador que el Padre le encarga. Y Él viene y cumple, viene a hacer la voluntad. Él vengo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre, Él decía. Entonces venía a hacer... Esto es muy importante porque hay muchos, como los testigos de Jehová, que no entienden, creen que es un Dios menor y creen que Él decía, pero yo me sujeto al Padre porque el Padre es mayor, porque no entienden de esto, por qué tuvo que encarnarse Cristo y por qué, porque vamos a ver que Isaías se despojó y vamos a ver dentro de un ratito que no se despojó de su deidad. Entonces ellos creen que Él es como un Dios, pero un Dios menor quizás. Otros ni siquiera lo reconocen como un Dios, como un ángel. Entonces no entienden de esto. Entonces es importante que podamos entender por qué se encarnó Él. Y los textos bíblicos, así, de su encarnación para el oficio de mediador, o sea, las bases bíblicas, Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más preparaste cuerpo. Entonces, ¿qué es? Su cuerpo, o sea, su encarnación fue preparada en el pacto intratrinitario. Dios ya dice, no quiero sacrificio y ofrenda. Pues, ¿sabes? Pero va a ir, dicen los especialistas, pero voy a Jerusalén y va a hacer van a seguir haciendo sacrificio. Ya está. Ya fue abolido eso. ¿Para qué venir Cristo si van a seguir haciendo sacrificios? ¿Para qué? ¿Ve? A veces dice, ¿para qué están estudiando tanto? ¿Para qué? Porque, ¿para qué va a construir aquello que ya fue abolido? Si ya Dios dice que no quiere sacrificio ni ofrenda. Y por eso me preparaste cuerpo. Solamente era un tipo de algo de lo que Cristo iba a hacer. Pero hay muchos hermanos, vamos a decir yo a los carismáticos no le digo hermanos. Pero otros hermanos bautistas que sí, los considero hermanos, solo que no enseñan lo mismo. Pero es así, Lucas 1:34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que la encarnación por concepción virginal fue así, como él fue concebido, ¿no? Porque era necesario que no tuviera pecado él, ¿no? O sea, si yo con mis padres y mi madre tener relación, ¿qué sucede? Yo nací pecador, pero él no. Lucas 1:69-79 dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, entonces en este su siervo. En el 1:73 de Lucas dice del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder perdón de pecados, ¿no? Esto vemos ya los pactos, vimos la otra vez, ¿no? Del juramento que le hizo Abraham, que como dice acá, que nos había de conceder. ¿Para qué? Es para el perdón de los pecados, es para eso. Otros textos bíblicos sobre esto, sobre la encarnación de Cristo, en Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén? Entonces vemos que el Hijo de Dios, que es encarnado, es Dios mismo. Él tabernaculizó entre nosotros. Él, en Hebreos mismo, en Hebreos 2, no me acuerdo qué texto dice que asumió la misma forma de carne, ¿no? Pero es sin pecado. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Hijo de Dios encarnado es hombre. Entonces vemos que es Dios, pero el Hijo de Dios también encarnado también es un hombre. Vamos a ver porque hubo muchos problemas dentro de la iglesia, que decían que era Dios pero que no era hombre, otros decían que no podía ser, y esto trajo durante muchos siglos dentro de la iglesia hubo muchas peleas, ¿no? Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, de hecho, semejante a los hombres. Esta parte se despojó en el griego es kenosis, que ahora dentro de un rato vamos a ver qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Lo que debemos entender nosotros en las iglesias cristianas reformadas, que Cristo tiene dos naturalezas, pero en una persona. Esto es tan sencillo que parece para nosotros, trajo mucho problema dentro de la iglesia. ¿No? Son dos naturalezas y una persona. Es totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona.
no es que muta o que por ahí cambiaba así, como que hablaba de Dios y hablaba y que tenía como muchos psicólogos y dicen, fue un esquizofrénico. No, no es así, no, porque al no entender bien, no puede, pues es necesario que entendamos a la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el párrafo 2 que estamos estudiando es su encarnación para el oficio del mediador. Vamos a ver que es necesario que sepamos quién es Cristo, ¿no? Y dentro de la iglesia hubieron falsas enseñanzas, falsas doctrinas, uno que negaron la naturaleza humana de Cristo, y eso se conoció como docetismo. Otros negaron la naturaleza divina, esos son los arrianismos, los arrianos, para más conocida en el día de hoy se llaman testigos de Jehová. Esos son los que niegan la naturaleza divina del Señor Jesucristo, ¿no? Hay otros que niegan que sea una sola persona, o sea, no creen que sean dos naturalezas, sino que niegan que sea, que es una sola persona, y ese es el nestorianismo, que son dos personas, no es así, es una persona sola, Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas, podría hablar sobre mucho de esto, ¿no? Hay muchas falsas doctrinas, hay negar que hay dos naturalezas conocido como eutiquianismo. Y bueno, y hay otro que es monofisistas, sí, es así, monofisista, pues no sabía cómo se lo pronunciaba, que ellos creen que es un híbrido o una mezcla humana y divina. Es como si se mezclara, ¿viste? Como hacen en los laboratorios, que se mezclan, no sé, mezclan algo y salen, ¿viste? Esos perritos que te gustan, o el chihuahua o el dogo, son mezcladas, o son mezcladas, sí, un caballo con un mulo, con otro animal sale una mezcla, ¿no? De algo. Mira, a mí que soy negrito, pero soy una mezcla, Daniel, blanco con negro. Bueno, creen que es una mezcla, Ponele, vos sos blanquita y yo soy morocho. Vos si me tenemos un hijo, me hace un blanquito así, tipo cuadriculado. Bueno, pero en sí, todo esto por no conocer qué es, no conocen nada de esto. ¿Y qué sucede? Que nosotros creemos, o sea que son dos naturalezas en una persona, divina 100% y humano 100%. No es que estaban mezclados y uno fusionaba contra el otro, encima del otro, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que se despojó? Y lo que creemos que se despojó, nosotros no creemos que se despojó, o sea, que dejó de ser Dios, porque no puede dejar de ser Dios, él no puede dejar. Lo que sí creemos que él se despojó, eso kenosis, que vimos en el griego, que es de su gloria celestial visible, que él tenía en los cielos. O sea, él estaba todos los ángeles. ¿Te acuerdas? Decía, si yo hago así, vienen un montón de legiones. Cuando lo tenía, te estaba sufriendo acá en mi reino de este mundo. Por eso que él se despojó de eso, pero él sigue siendo Dios. O sea, el poder de la autoridad que él tenía, esa habilidad divina. ¿Y para qué? Para sujetarse al Padre y por el poder del Espíritu Santo, o sea, tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿no? Fíjate que ya vimos que dijo que Isaías, me parece que Isaías dice que es mi siervo. Entonces se sujetaba al Padre y hacía solamente la voluntad del Padre. John Owen dijo una vez, tenemos un puritano, ¿no? Que tenemos ahí Vida por su muerte, otros libros más, no me acuerdo si tenemos. Él dijo, el que es Dios no puede dejar de serlo y el que no lo es nunca puede llegar a serlo. Entonces, si él es Dios, él no podía dejar de ser Dios porque ya es Dios, no puede dejar de ser Dios, entonces no se puede despojar de su deidad. Y es verdad lo que dijo el señor John. Entonces, vemos que Cristo no divinizó, ¿cómo puedo decir la palabra? Diviniza hacia su humanidad. A ver cómo puedo explicarlo. No es que su humanidad se hizo divina como creen el mormón, viste que cuando llegamos allá vamos a ser dioses o pequeños dioses, algo así. No es que sucedió así. Él es 100% Dios y 100% humano, que nosotros no podamos llegar a entender esto, ¿no? Ni humaniza su divinidad, o sea, ya lo explicamos, no se confunde, no se mezclan entre ellos, o sea, no es que es 100% uno y 100% otro, ¿no?
no es que se crea un híbrido, ¿no? O una tercera naturaleza, no se mezclan, es perfectamente Dios. El texto que ya leímos, Romanos 9:5, me voy a fijar, sé que tenía un poquito más para aportar de esto, porque estuve buscando bastante y decidí, tenía bastante, uno deseché. Vamos a ver, entonces, ¿qué podemos aprender del párrafo 2? Podemos aprender que Cristo es Dios. También podemos aprender que también es hombre, que habiendo entrado a la naturaleza humana y sobrenaturalmente sin pecado. También podemos aprender que sin embargo es una persona. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces podemos aprender que el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, ¿no? Pero también Él es hombre, que había entrado en la naturaleza humana, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Pero también aprendemos que es una persona, y Él es el mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Él es el único que puede hacer ese puente entre Dios y el hombre, porque el hombre está alejado de Dios, no puede, necesita ser reconciliado con Dios, el pecado lo alejó de Dios, ¿no? Esta doctrina, o sea, de así, no es tan, quizás vos la aceptes o otros lo aceptan que escuchan, pero no es aceptada por muchos. Fíjate que ya Juan el apóstol dijo en 1 Juan 4:2-3, fíjate que testigo no cree esto. ¿Por qué dijo Juan? Dice así, el Señor, Juan dijo así: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que viene y en efecto ya está en el mundo. 1 Juan 4:2-3. También Juan dijo: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa. Segunda de Juan 2, 9 y 10. Perdón. Entonces, vemos que Cristo, o sea, sabemos que cuando Cristo vino a traer espada, y vino a dividir. ¿Cuál es la espada del Espíritu? O sea, la espada es la palabra de Dios y el Espíritu Santo mismo. Entonces, cuando enseñamos esta doctrina, ¿qué va a suceder? Va a dividir. Cristo dijo: yo vine a traer espada, la espada divide, te va a dividir tu familia, te va a dividir tus amigos, porque vos querés decir esto y vos vas a sacar la palabra, y la palabra, ¿qué es? Cortante como espada de doble filo, diciendo los pensamientos. Vos querés llevar todo el pensamiento cautivo a Cristo, va a ser que no, y tú. ¿Por qué? Porque todos no aceptan que el Señor Jesucristo es Dios, todos aceptan que es así, y entonces creen que Jesucristo es rey, pero para que sea, sí es rey, pero rey de reyes para que tenga la riqueza de este mundo, te va a prosperar, y para eso es rey él en su vida. Pero no es así: vos sos hijo del rey, tenés que tener esto. No, un rey para que gobierne en tu vida y te alejes de las cosas de este mundo, porque este mundo no es de él. Ellos dicen: te van a dar estas cosas, te van a dar esto, y no, si Dios dice: no, si este reino, este mundo, no, yo no soy de parte de esto, te va a traer otro, ¿no? Entonces debemos aprender de esto, ¿no? Y esto ha traído mucho. Yo voy a pasar por arriba lo que sucedió en el gnosticismo, en la segunda, del siglo III, en el siglo IV, donde ya vimos toda la doctrina de la Trinidad. Ya una vez en el estudio ya vimos en la esencia de Dios. ¿Te acuerdas que vimos de la Trinidad? Estudiamos un poco de Calvino y eso. Pero en los siglos posteriores, entre el quinto y el séptimo, o sea, empezaron a atacar las doctrinas de Cristo, ¿no? Antes atacaban en el siglo. Yo pasé un poco la historia de la iglesia para no estar ahí, porque por la cuestión del tiempo, ¿no? Pero en todo correr de la historia de la iglesia vas a ver que atacan la Trinidad, y en esto fue atacado esto. Esto que pasa que estamos viendo tan fácil, esto costó mucho. Muchas personas muertas, vos estás leyendo el libro de los mártires. Bueno, muchos hermanos, por mantener la doctrina de quién es Cristo, ¿te acordás que los quemaban, insultaban? Y ellos decían: déjenme de molestar, la verdad, mensajero de Satanás. Porque ellos mantenían esta doctrina de quién es Cristo. Y muchos han percibido y dicen: no le dan importancia a esto. O sea, tanta sangre que se derramó cuando vos lees el libro de John Fox, el libro de los mártires, hoy no hay importancia. Y mucha gente ha aparecido manteniendo quién es Cristo, porque ellos conocían quién era Cristo y murieron por ello, porque sabían quién era él, ¿no? No se entregaron a cualquiera. Y entre todo, yo voy a pasar por supuesto por arriba, porque
muchas de las cosas acá, ¿no? Pero pasé los concilios, todo eso, porque si no, no me va a dar el tiempo, ¿no? Pero tenemos que reconocer, a ver si me esperas un segundo que tengo más información sobre esto, porque tenía 3 informaciones, descarté una, pero en esta voy a agregar algo. Debemos reconocer esto, suprema deidad, hay muchísimos textos sobre esto, en Juan 8:58, donde se le atribuye a Cristo con asistencia eterna. Fíjate que los títulos divinos de Jehová, Yahvé también, eran aplicados en el Él decía que yo soy la oveja, yo soy la puerta, pues yo soy, ¿qué? ¿Quién era yo soy solamente? Era Jehová. Entonces debemos reconocer su plena deidad. Cuando hablaba Curios, el Señor en la antigüedad era Jehová. Bueno, tenemos un montón de textos y un montón de textos para volar eso. Creo que ya en esta iglesia ya hemos hablado mucho de esto. Pero también debemos reconocer su verdadera humanidad, que es la promesa de un hombre, que en el Antiguo Testamento se decía que iba a venir un mediador, el Mesías iba a ser un hombre. Entonces ya había, se hablaba de la designación, o sea, de un hombre, ¿no? Que iba a venir, ¿no? La conciencia de un hombre también, que no solamente los discípulos pensaban o lo reconocían que era un hombre, no decían, ay Dios solamente, cuando hablaban con él sabían que era un hombre, que estaba caminando, que hablaba, y no solo eso, sino que mismo Cristo decía que era el hijo de hombre, siempre una cosa que más hablaba, el hijo del hombre decía, ¿no? Y él mismo reconocía, ¿por qué debemos reconocer? Porque él mismo reconocía, él no siempre está diciendo soy Dios, no, pero que era Dios y es hombre, y él reconocía también que era hombre, debemos reconocer eso, ¿no? La apariencia de un hombre, por supuesto, él caminaba como un hombre, ¿no? Y entonces veíamos el cuerpo de un hombre, todo esto parece el alma de un hombre, él sufría, lloraba, entonces la esencia tenía hambre, iba al baño, y cuando era chiquito salían los pañales, es un hombre, o sea, ¿por qué es esto? Porque muchos dicen, sí, fácil lo que está enseñando, pero en la iglesia ha traído muchos problemas diciendo que él no era un hombre, y no voy a entrar porque ya estoy diciendo por cuestiones del tiempo no me da tiempo, pero no lo reconocían, porque no decían, no puede ser que Dios, o sea, divino, pueda entrar en un cuerpo porque el cuerpo es malo, pecaminoso, no puede entrar, no puede ser. Entonces no lo reconocían, pero no tengo tiempo de hablar de eso, ¿no? Las limitaciones de un hombre, tuvo hambre, tuvo sed, todo, entonces debemos reconocer que sí fue un hombre, ¿no? A pesar de que muchos dicen que no, ¿no? Pero a diferencia de nosotros, él no tenía pecado, ¿no? Vamos a seguir adelante porque me queda bastante tela para cortar. El párrafo 3. Si vos querés leer, ¿vos querés leer el párrafo 3? El Señor Jesús en su naturaleza humana, unida hacia la divina, en la persona del Hijo, ungido y santificado por el Espíritu Santo sobre toda medida, y posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar los oficios de mediador y cuidador. Cristo no tomó para sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ellos por su Padre, quien puso en él todo juicio y poder y lo autorizó para que se desempeñara ante tales oficios. Ahí está. Entonces vamos a ver los requisitos para el oficio de mediador. No es que él mismo dijo, uy, yo me voy y yo mismo me unjo, yo me reconozco como mediador. Vamos a ver que no. Trabajan todos de acuerdo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces los requisitos para el oficio del mediador. Ya vos ya leíste, vamos a leer las bases bíblicas. En Salmo 45:7, que es de Juan 3:34, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió, ¿ves? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces el Padre lo ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo y sin medida. Esto sucede en el pacto intratrinitario. Entonces, no, a diferencia de nosotros, que nosotros vos tenés el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, solo que Dios te dio una medida del Espíritu Santo y a mí me dio otra medida del Espíritu Santo y al otro le dio otra medida, pero con Cristo nos sucedió lo mismo. Él fue sin medida, Nosotros tenemos un poco, o sea, en la medida, ¿no?
pero Él fue sin medida, ¿está? Entonces, otro texto, en Hebreos 5:5 dice así, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que Cristo en Hebreos 5:5 no se glorificó a sí mismo, Él no se hizo sumo sacerdote, dijo yo voy a hacer, ¿no? Estamos viendo en el párrafo 3 los requisitos para el oficio de mediador, y que estamos viendo que es el Padre, ¿no? El que lo ungió. Para entender esto, a ver, quizás vas a entender, en el Antiguo Testamento, asociado con el Antiguo Testamento, cuando había un profeta, había un sacerdote, se le tiraba un aceite. O cuando ¿te acuerdas cómo llaman a David para el oficio? Bueno, lo buscan 3 veces, pero en una parte le llaman, tenían de tirarle un aceite. Eso es una representación del Espíritu Santo. ¿Se puede entender? Bueno, con Cristo también sucede lo mismo. ¿Está? El Padre lo unge, pero es el Padre el que lo llama, ¿no? ¿Está? El que lo ungió con el Espíritu Santo, sin medida, ¿no? No es que él mismo. Entonces, y es el Padre que lo comisiona para ser el mediador, y todo esto sucede en el pacto intratrinitario, como ya lo vimos la otra vez, ¿no? Entonces vemos que él él solo no se ungió, sino que fue ungido, ¿no? Entonces el párrafo 3, los requisitos para el oficio de mediador. Entonces, ¿qué es esto de un mediador? O sea, ¿qué es un fiador? Ya lo vimos el domingo pasado un poquito, que es alguien que se compromete a pagar la deuda de otro que falla en pagarla. ¿Te acordás? Yo salí de garante y me dijo, no, que no quiso pagar, me dijo, no te lo voy a pagar, me dijo directamente. Entonces yo tuve que pagar la cuenta, ¿te acordás? Claro, pero me avisé, bueno, un día va a tener que pagar en un tribunal divino. Bueno, veo que me puso Jesús te ama en la moto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es otro que se compromete, ¿viste? Como decir, ¿dónde me pagar la tarjeta de crédito? Dice tu mamá, ponele, sí, yo estoy adelante, me la preparé, sí, listo, no la pagó, la tenés que pagar vos, tu abuela, ¿entendés? Viste que tu abuela dice, ay, la saco la tarjeta, y tac, paga la otra persona. Bueno, ese es bueno, Cristo hizo eso. Nosotros no podemos pagar, estamos en bancarrota espiritual. Solamente a una persona como él, que caminó en santidad, justicia, en obediencia pasiva y activa, como momento un rato pudo hacerlo. Nosotros no podemos. Y él pudo pagarlo, ¿no? Nosotros violamos la ley de Dios, hemos transgredido. ¿Viste cuando violas una ley? En el mundo te toc, paga multa. Bueno, acá, nosotros, el hombre está muerto en delito pegado, ha violado la santa ley de Dios, ¿no? Bueno, es un ejemplo, no sé si irá a servir, pero bueno. Entonces podemos, el Señor Jesucristo podía haber fallado en este oficio, o sea, como mediador. Vemos que no. ¿No? ¿Por qué? Porque el Padre mismo había asegurado esta victoria, ¿dónde? En el pacto intratrinitario. Eso lo podemos ver en Isaías 52:13, donde dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Pero que, dice, a pesar de eso, que el Señor Jesucristo, ¿qué tendría? Tendría que soportar las tentaciones y las dificultades. ¿De qué? Su propio oficio. Porque en Génesis 3:15, ¿qué dice? Esta te dirá en el calcañar, y en Hebreos 5:8 dice, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces, a pesar de que él tenía asegurada la victoria, sabía que no le iba a ser fácil, porque Satanás se iba a querer interponer en el camino, ¿no? Aquel que tenía el rey, es irónico, ¿no?, lo que voy a decir ahora, pero aquel que tenía el gobierno, o sea, la potestad de la muerte, ¿cómo fue vencido? Por medio de la muerte, porque Cristo al morir vence a aquel que tenía el reino de la muerte. Y ahora nosotros ya no tenemos más muerte. Yo por lo menos de chica tenía miedo a la muerte. Yo mucha gente que no, pero yo decía, uy, me morí, ¿cómo es posible que no exista nada más? Y yo tenía un miedo sabiendo que vivía un par de años y no entendía, había algo dentro mío que me comía de día y noche. Digo, me voy a morir, voy a vivir hasta los 40, 50, 70, me voy a morir. Y yo buscaba una solución y como un árbol de la caja de Pandora, algo que me diera vida. Y había siempre esa inquietud cuando yo era chico, en serio, esas son cosas que no las cuento. Y porque algo no me cerraba, yo sabía que ¿cómo es posible que el hombre muera? ¿No? Hasta cuando se me fue revelado que el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el párrafo, estamos viendo el párrafo 3, ¿no? Sí. El párrafo 3, entonces, ¿cómo fue el oficio de los requisitos para el oficio del mediador? ¿Y qué podemos aprender acá? ¿Cómo fue equipada la naturaleza humana de Cristo para ejercer su obra de mediador? También podemos aprender
por qué es necesario que también fuera Dios para cumplir su trabajo, ya hablaba un poquito de eso, cómo fue llamado divinamente a su oficio, otro que él estaba investido con utilidad, habilidad requeridas, y también que fue ordenado para ejercer esta obra. Ya lo vimos que él solo nos ordenó, sino que fue ordenado. Entonces, vemos que Dios le otorga todo lo necesario para poder cumplir el oficio ¿no? Y esto solamente, como Hebreos 5:4 dice, que solamente era por un llamado especial de Dios, que podía gente con una persona llamada a predicar, una persona llamada a hacer algo, a cantar o algo dentro de Dios, es porque Dios le ha llamado para que haga eso. Si no, Dios pone querer hacer en esa persona para hacer eso. Si no, dice, bueno, no me quiero desviar un poco, porque uno de los requisitos de pastor dice, bueno es, o sea, si alguno tiene ese deseo, porque Dios le pone ese deseo. Bueno, después que tienen que ver esos los requisitos, pero una de las cosas que dice, yo tengo un llamado, estoy diciendo que tengo que publicar, claro, porque Dios le está poniendo eso, le está llamando, le pone esa inquietud, y viste Jeremías, voy a dejar de predicar de tu palabra, decía, y él ya estaba cansado y decía, no quiero más hablar de ti, decía. Pero hay algo dentro mío, o sea, que me consume más y vuelvo a hablar de nuevo, o sea, y él estaba cansado. A veces pasa lo mismo con los predicadores, tan cansado, y otra vez Dios le vuelve a poner eso dentro de nuevo y él otra vez vuelve a hablar, va en contra más de lo que él quiere, ¿no? Entonces vemos que en su propia fuerza cualquier predicador, cualquier persona por cualquier cosa caería, ¿no? Entonces vemos acá, está hablando de las personas humanas, pero acá estamos hablando que Cristo fue llamado por el Padre, ¿no? Para cumplir esta obra, ¿no? Como dice Hebreos 5:1, Lucas 4:18. Y esto era necesario, ya vimos en el Antiguo Testamento, ya un ejemplo, cómo se los ungían, te acordás, con el aceite, ¿no? Y ¿te acordás? No sé si te estuve hablando hace un ratito, en el libro de Samuel y bueno, jueces, todo eso, hay muchas historias que se puede ver, ¿no? Cuando son llamados los profetas, al rey y todo, y mucho, ¿no? Se tiraba aceite en la cabeza, ¿no? Entonces él no fue ungido con aceite, pero sí con el Espíritu Santo. Voy a pasar un poco de información, o sea, por arriba, por cuestión del tiempo, pero me gustaría hablar un poco sobre esto, pero lamentablemente con tan poquito tiempo no tengo, pero él no necesitaba el Espíritu Santo como nosotros para ser salvo, ¿no? Sí, ya sabía que iba a pasar eso, sino que ella era Dios, solo fue ungido con el Espíritu. No me da tiempo de hablar mucho sobre esto porque no por el tiempo. No es como nosotros, que nos fuimos sellados incluso para ser salvos, usamos las agarras. Ella era Dios, solo que el Espíritu Santo era solamente que lo ungía para el oficio, pero no para ser salvo, porque ya era Dios, era sin pecado. Sí era ungido con el Espíritu Santo, el símbolo para el oficio, ¿está? Pero ya era Dios él, a diferencia de nosotros. Entonces vamos a ver el párrafo 4, a ver qué dice, qué podemos aprender del párrafo 4. ¿Lo querés leer vos? Porque tengo 4 y el 5 tengo que hacer. Me tengo que apurar. El largo, bueno, ahora voy yo entonces. El párrafo 4. Pará. ¿Cuál dice? El Señor Jesús con la mejor voluntad. Ese dice, bueno. Entonces vamos a ver. Dice así: el Señor Jesús, párrafo 4, con la mejor voluntad tomó para sí estos oficios y para desempeñarlos se puso bajo la ley, la que cumplió perfectamente. También sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido, pues se llevó nuestros pecados y fue acusado de nuestro lugar. Padeció dolor en su alma más allá de nuestro entendimiento y lo más grande de sufrimiento en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. El tercer día se levantó entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre. Allí intercede por su pueblo y cuando sea el fin del mundo volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Bueno, todo esto ya lo cumplió él, excepto lo último, que lo único que falta es que él vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos, pero después lo demás ya está cumplido. Vamos a aprender esto de la ejecución en la historia de su oficio de mediador. Este es el párrafo 4. Esta es la ejecución de su oficio de mediador. Párrafo 4, bases bíblicas.
Salmo 46:8. Dice así: sacrificio de ofrenda no quisiste, entonces dije, ya lo leímos. Aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿qué aprendemos esto? Que él se entregó que voluntariamente y con el agrado, como vimos en el pacto intratrinitario. Él es voluntariamente, nadie que le saca la vida, él mismo lo hace, ¿no? En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces nació virginalmente y bajo la ley, como estaba acordado en el pacto intratrinitario. Cuando decimos pacto intratrinitario, te acordás, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planeando la salvación, cómo se van a hacer. Todo esto no es que, uy, ¿cómo sucedió? Uy, como dicen los dispensacionalistas, ¿no? Tu hermano Bautista, que dice que, no, que como que en último momento cambió porque los judíos le rechazaron, entonces, vamos a los gentiles. No, ya estaba acordado de la eternidad, pacto eterno. No sé si se puede llegar a entender, pero esta doctrina está muy metida dentro de la iglesia y está, bueno, vamos a seguir adelante porque si no... Mateo 13:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué dice? Que cumpla toda la justicia de Dios. Bueno, es cuando Juan le dice: yo te tengo que bautizar a ti, en lo que yo leíste en esa parte. Yo te tengo que bautizar a ti, pero ¿cómo tú me tendrías que hacer? Entonces Cristo le dice: deja ahora, así. Conviene que lo hagamos así ahora. Dice: ¿para qué? Para que cumplamos toda la justicia. Me parece que está en esa parte, no me acuerdo. Pero lo importante es esto, que él vino a cumplir toda la justicia, todo lo que mandaba el Padre, ¿no? Eso me estoy apurando un poco por cuestión del tiempo. Pero bueno. Seguimos viendo la ejecución de la historia de su oficio de mediador. Cómo ejecutó su oficio de mediador y fiador, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. En la base bíblica en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, Gálatas 3:13. Entonces, ¿cómo ejecuta? Él recibiendo todo el castigo de la ley. 1 Corintios 15 del 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado todo lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces que él experimenta la muerte, la paga de pecado, pero él resucita victorioso ante la muerte. ¿Te acuerdas? Mi alma no verá, dice el Salmo de corrupción, algo así dice, ¿no? Si no me equivoco. Entonces él experimenta la muerte, la paga de pecado, Romanos 6:23, ¿no? La muerte, ¿no? Sí. Pero él resucita, como dice 1 Corintios 15, ¿no? Victorioso. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿qué vemos? Que él recibe la recompensa por esta obra que él ha hecho tan perfecta de mediación, ¿no? O sea, recibió una recompensa de parte del Padre. Estamos leyendo el párrafo 4 ahora sí, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces, no sé si has escuchado hablar una vez de esta iglesia lo que es la obediencia pasiva y la obediencia activa. Entonces lo he dicho, ¿no? Activa es cuando él cumple, o sea, en su vida, o sea, vamos a decir que está caminando sobre la tierra, cumple perfectamente la ley de Dios, ¿no? En su vida él no comete pecado, ¿no? No transgrede nada. Y pasiva, la que él soporta hacer castigo. O sea, viste que dice: nos libró de la maldición de la ley, o sea, es crucificado. Esa es la obediencia pasiva, él ahí obedeciendo y soportando. O sea, así lo dicen los teólogos. Bueno, son terminologías teológicas, ¿no? Que no están dentro de la Biblia. Está en concepto, pero no aparece así, pasiva, ¿no? Pero aparece el concepto, ¿no? Bueno, entonces él soporta así el castigo, o sea, de aquellos que vino a salvarte como a ti y a mí. En vez de padecer vos así, castigo eterno, él paga en tu lugar, ¿no? Él así es como que cumple su oficio por ti. Vos y yo teníamos que pagar eso, pero él en tu lugar, como oficio de mediador, él sufre eso. Vos tenés que vivir una vida santa, yo viví una vida santa, pero él lo cumple en su vida caminando, porque es nuestro representante, es el segundo Adán. Aquellos que están identificados, injertados en Cristo, como vamos a ver en la segunda obra en Romanos,
participamos, o sea, de él, ¿no? De los beneficios de él. Entonces él tenía que caminar así. Satanás quería que no hiciera eso, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver ahora que cómo era tentado el Señor Jesucristo. Vamos a ver que Cristo fue tentado desde afuera. No es como vos y yo que somos tentados de afuera y por dentro. Cuando está Satanás tentándote, o la carne, o tu propia concupiscencia, ¿qué hace? Él, con todas las tentaciones que vos vas a entrar a comprar algo, bueno, pues la tentación entra por fuera. Pero ¿qué sucede? Él agita el fuego interior de tu concupiscencia interna, queriendo esas cosas que estás viendo. Entonces, pero Cristo era solamente así, por fuera, todo, pero no, porque adentro de él no sentía ningún... ¿Por qué? Porque era santo y no había poder, no había pecado dentro de él. Adentro de nosotros hay un poder o algo, o sea, un pecado que eso solamente entienden los cristianos, que son tentados así, algo adentro, como que se quiere ir para ese lado, así, lo atrae eso. Bueno, ese es el pecado que habita dentro de nosotros, o sea, el remanente que queda, queriendo inclinarse como un imán hacia eso. Pero Cristo solamente era... Pero esto no quiere decir que era inferior, ¿no? Porque él lo vemos orando, lo vemos sufriendo, él lo vemos sangrando en sus oraciones, andar en el espíritu, él tuvo que padecer también, o sea, lo vemos que su tentación no era que era inferior, ¿no? Él, entonces vamos a ver a que si Cristo podía haber caído bajo la tentación de Satanás, y no, o sea, ¿por qué? Porque Cristo era impecable, Cristo no tenía, o sea, pecado, entonces no podía haber caído. No tengo tiempo de hablar de esto porque fue tentado, y no, más adelante quizás, pero bueno, vamos a ver que él no podía caer en pecado por medio de Satanás, ¿no? ¿Qué podemos aprender del capítulo 4? O sea, ¿qué nos enseña? Podemos aprender que Cristo tomó sobre sí mismo voluntariamente el oficio de mediador. O sea, nadie, o sea, dice, viene el Padre, lo encomienda, pero él toma voluntariamente este oficio, ¿no? De mediador. Que él en el estado de humillación, o sea, que involucraba tanto como el estado de exaltación, en el cual continuaba ejerciendo su obra mediadora, ¿no? Teníamos muchas más cosas más para poder aprender sobre esto, pero el estado de humillación me habla un poquito. ¿Qué involucraba esto del estado de humillación? Que era requerido para cumplir su obra. O sea, ¿por qué era necesario que estuviera eso, no? Y él tenía que estar sujeto a la humillación al experimentar el nacimiento humano. Bueno, los textos bíblicos no tengo tiempo de nombrarlo. Isaías 7:14 es el único que voy a nombrar. Otro tenía que nacer bajo una condición baja. Pero si no, es el rey de reyes, te va a dar esto porque él nació en un palacio. No, dice que tenía que nacer bajo una condición baja. En un pesebre, digamos, me queda 5:2, Salmo 22, 9 al 12. Otro de su estado de condición, su estado de humillación, tenía que estar bajo la ley. Salmo 46:8, no tengo mucho texto. Tenía que rendir la obediencia perfecta a la ley. Salmo 45:7. Tenía que sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios y la maldición de la muerte sobre la cruz. Salmo 22, Isaías 53 son los textos más conocidos. Y tenía que morir, ser enterrado y continuar bajo el poder de la muerte durante cierto tiempo. Salmo 35:11, Isaías 53, especialmente el versículo 8. Pero después, o sea, de experimentar, él iba a experimentar un estado glorioso de exaltación. Y en las escrituras lo muestran en Salmo 16:10 que su resurrección, o sea, de la muerte, que iba a ser al tercer día, ¿no? Y él iba a ascender al cielo, Salmo 47:5. También tenía que sentarse a la diestra de Dios, el Padre, para allí interceder por nosotros, y reinar sobre nosotros y gobernar todas las cosas. Eso es en Salmo 16:11. Y tendría que volver de nuevo el último día para jugar a los vivos y a los muertos, Salmo 98:9. Que esto lo vamos a ver en el capítulo... no, me parece que nuestro es en el 31 o 32, ¿no? Porque la de Westminster me parece que es en el... La confesión de Westminster es en el 33, pero en la otra no, me parece que en el 31 o 32, si me equivoco, después me voy a fijar. O sea, todo esto fue cumplido ya, solo falta que él venga nomás a juzgar los vivos y los muertos, ¿no? Vamos al párrafo 5 porque ya el tiempo se me ha acabado.
El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Ahí está. Bueno, esta es la última. Vamos a ver las bases bíblicas de esto. Las bases bíblicas. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Espera un segundo, quiero ver una parte de la confesión. Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno, que Dios había satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna a todo aquello. Ah, sí. Está viendo más o menos de que estaba por hablar. Bueno, Isaías 53:10, la base bíblica. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa es la expiación, ¿no? Que vamos a hablar después un poquito. O sea, ¿qué es? En Hebreo 9:13 al 15 dice así: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esto es una expiación eficaz, que vamos a hablar un poquito. Ya estuvimos hablando, aunque uno quería, si no lo viste, estaba medio escondido en todo lo que veníamos viendo, pero ya hablamos de la total está medio escondido, pero yo no lo dije en la confesión. Pero si tuviste un ojito perpicaz, habrás visto los 5 puntos calvinistas. En la primera, la total depravación del hombre, de la caída. Ahí vimos la total depravación del hombre, que yo no le dije, pero estaba metido ahí, que el hombre está totalmente depravado. Después vimos, no me acuerdo que otro punto más. Y el tercero que vamos a ver, que es de la expiación eficaz, que muchos no lo creen, otros hermanos bautistas. ¿Por qué? Porque por lo que vamos a hablar dentro de un rato. Otra base bíblica sobre esto, o sea, la operación, o sea, central de su obra de mediación. Y si dará a su hijo y llamará su nombre. La operación central sobre la mediación es la expiación, ya no hace falta decirlo, ¿no? Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es esta expiación, fíjate que lo que está hablando no está hablando universal, sino que él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará a su Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la expiación que salva a un pueblo de sus pecados, viene a salvar a su pueblo, a los suyos, a mis ovejas, a los míos, a los que el Padre me dio. Sí. Vosotros no me dijiste, si yo vosotros elegí. Hay tantos textos para decir. Entonces, vamos a ver esto de lo que dice la declaración que vos leíste, que la declaración dice: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno, no como dice el católico, no, sino que una sola vez fue hecho, de Dios ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos a él por el aquellos dados a él por el Padre. Entonces no es universal, sino que es por un pueblo, ¿no? Entonces estamos viendo de la ejecución de su oficio de mediador. Y esto lo vamos a ver del párrafo 4 al 10. Por supuesto yo no voy al 10 hoy. Este es el último que hago, el 5, el párrafo 5. Pero del domingo al que viene va a seguir lo mismo, la ejecución de su oficio de mediador. Lo mismo que empezamos hoy. El párrafo 5, entonces vamos a ver la operación central de su obra de mediación. Entonces, ¿qué es la expiación? La expiación es la muerte, o sea, sustitutiva, que cancela la deuda penal en que el pecador tiene con la ley de Dios. La que es la justicia de Dios. ¿Te acordás que vimos, no sé si en Juan 3.4, primero Juan 3.4 dice que ese pecado es la transgresión de la ley? Entonces, la expiación, o sea, la expiación es la muerte sustitutiva, o sea que Cristo toma tu lugar y el mío, y Él cancela toda deuda, es clavada en la cruz. Toda deuda penal
que el pecador tiene con la ley de Dios, porque vos naciste pecador, yo nací pecador, violando y transgrediendo la ley de Dios. Entonces, Él en tu lugar, vos debes morir y yo necesito morir. Porque así, por eso, ¿por qué? Porque Dios es Dios santo y Dios castiga el pecado. Entonces, como habla la ley de Dios y la justicia divina demanda la muerte, la pena capital, por decirlo. Pero ¿qué sucede? A menos que alguien muera en tu lugar. Y esto es la expiación, una de las doctrinas más importantes que nosotros tenemos, ¿no? Que creemos, que es Cristo. Si no, en vano haber querido andar con y beber, hacer lo que quiera, porque cuando mañana o hoy a la noche Dios diga, Carolina, vengo a pedir tu alma. ¿Y cómo estás con Dios? O si alguien viene a pedir tu familiar y Dios le dice hoy, vengo a pedir tu alma, poner el nombre que quiera de tus familiares. ¿Cómo está esa persona? Al menos que no haya tenido alguien que haya hecho expiación por sus pecados, está perdido eternamente. Ay de esa persona, porque horrenda cosa es caer en Dios, un Dios airado, en manos de un Dios airado. No, del Dios es amor, que te da las cosas. No, estás airado con el pecador, Salmo 5.5. No, porque ama, bueno, no voy a decir porque escucho cada cosa, cada cartel que ponen. Dios ama al homo, dice, y no es así. Salmo 5.5 dice que no. ¿Cuál es la eficacia de la expiación? Vamos a ver. ¿Cuál es la eficacia de la expiación? Tenemos muchísimos textos, Isaías 46.9.11, bueno, pero no voy ahí. En sí, que la expiación, sí voy a hablar que es eficaz, porque esto trae problemas. Otra vez más me va a tocar hablar de otras iglesias, muchísimas, del 99%. Yo digo que acá en Mar del Plata somos la única iglesia entre millones y miles de habitantes reformadas, por lo menos acá en Mar del Plata, en la parte de la Argentina. Y no creen esto. Te voy a decir por qué. Porque ellos quieren otra cosa. Vamos a ver cuál es la extensión de la expiación. Y vamos a tener una dificultad en esta interpretación, de esta enseñanza o de esta doctrina. Que hay pasajes, o sea en la escritura, que parecen enseñar una expiación universal y otros que enseñan claramente una expiación particular. Por eso las iglesias bautistas, vamos a ver generales, algunas que hay acá, y nosotros que somos muy chiquititos, un remanente muy chiquitito, 2 granitos, creemos otras cosas. Que Cristo murió por algunas personas. Ellos creen que la salvación está para presentársela a todos, o sea, sí, el Evangelio sí para todos, llamados a todos, pero pocos son los escogidos. Ahora vamos a ver, ¿es universal o es solamente particular, por decirlo? O sea, hay varios versículos que parecen enseñar la universalidad de la obra de Cristo. O sea que Cristo, o sea, murió por todo, vendría a ser la sencilla palabra para que se entienda. Y primero de Juan 2.2, donde dice que habla de la palabra mundo, ¿no? Palabra mundo y propiciación, ¿no? Que se murió por todo el mundo, dice Juan, ¿no? ¿Te acordás? No había esos textos. El texto más conocido es el Juan 3.16. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo, no se pierda, ¿no? Por tanto, amó a todo el mundo. Entonces, Cristo murió por todo el mundo y todo aquel que cree en Él es salvo. Esos textos parecen enseñar que la salvación es para todos, porque por lo tanto Dios amó tanto al mundo, no sé si se puede entender lo que estoy diciendo. 2 Corintios 5, 14 y 15. Estoy hablando de que Cristo no murió para todos. Es así sencillo. Cristo tiene un grupito, murió por sus ovejas, murió, o sea, sí. ¿Se puede entender? No. Es muy importante. Yo siempre le digo, el día que Dios me lleve y no hay más pastor acá, si no saben esto, están perdidos. Porque me voy a juntar con el otro bautista de allá. El otro bautista de allá quiere otra cosa. Si no sabemos las doctrinas estas, está perdida. Porque es necesario que aprendamos estas cosas. Primera de Timoteo 2, 4 y 6. Y aparece la palabra todo. El problema de esto, entre ellos y nosotros, es que ellos creen que en muchas escrituras aparece la palabra mundo, todos los que creen y todos. Esas palabras parecen enseñar que Cristo murió por todo. Pero nosotros que enseñamos que la expiación particular de la obra de Cristo. En Isaías 53:4 y el 12 dice mi pueblo y muchos. Cristo murió por mi pueblo, dijo. Y por muchos, no por todos. Por un remanente, por muchos murió. No dijo, vino a morir por todos, dijo, vino a morir por muchos. Mateo 1:21 dice, un poderoso Salvador por su pueblo, no por todos. Mateo 20:28 dice por muchos.
Mateo 26, 28, por los que participan del nuevo pacto. Juan 10, 15 dice, por las ovejas. En Hechos, no por los cabritos, no por las ovejas, no por todos. En Hechos 20, si no, no existiría el infierno. Hechos 20, 38. Y tampoco habría justicia de Dios. ¿Para qué va a morir Cristo si todo va a saber todo? Entonces, Hechos 20, 28. Por su iglesia murió. Romanos 8, 32 y 33. Por sus escogidos. Más clarito todavía. Juan 17, 9. Por aquellos por los cuales intercede. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Pero por todo. No es por todo. Es por los que me diste, no por el mundo. Entonces, Juan 18, 9. Por aquellos que el Padre le dio. Efesios 5, 25. Por su esposa. ¿Quién es la esposa de la iglesia? Entonces, podemos hacerle 3 preguntas. ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Y por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió? O sea, Cristo... vamos a ver dos tipos, o sea, dos clases de tipos, o sea, de las que estamos viendo, si murió por mucho o por todos, ¿no? O sea, llegando a un análisis de estas 3 preguntas, podemos ver, o sea, qué es, o sea, por lo menos, o sea, lo dejo a tu consideración qué es lo que vos crees, o sea, qué es lo que dice la Biblia, qué dicen otras iglesias, ¿no? Pero ¿por qué murió Cristo, no? Si es porque Dios quiso dar una oportunidad a todo el mundo para que fuera salvo, esa expiación podemos ver que no es eficaz. O sea, en sí nosotros no creemos eso. ¿Para qué murió Cristo? Sería esta la pregunta. Para hacer posible la salvación de todos y cada uno de todos los hombres. Otra pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Por todos y cada uno de los hombres que han pisado la faz de la tierra. Y podemos hablar de Caín, Faraón, de Judas, y todos sabemos que todas esas personas están en el infierno. Entonces esto nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque Cristo no murió para darte la oportunidad, sino que la muerte de Él la hizo eficaz. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a explicar esto. Él hizo posible la salvación. No, Él no hizo posible la salvación. Si Él hace ahora vamos a explicar un poco más. Si Él hace posible y después depende de vos hacer eso, te da la salvación, vení que te hace posible, vení a pasar. No, Él no es eso. Él llamó, lo que llamó, lo justificó, lo santificó y los va a glorificar. Él hizo todo eso. No es que hizo posible la salvación. ¿Ve? Eso se enseña en muchas iglesias, en el 99.9.999 casi de las iglesias se enseña que Él hizo eso. Y es mucho más de hacer posible la salvación lo que hizo Él. Es una obra completa. Él te ha llamado, te ha justificado, te ha santificado y te va a glorificar. Está consumado todo, no es que le hizo posible, como enseñan los arminianos. Ahí le dije la palabra. Se me escapó. Entonces, no es que le hace posible. ¿Por qué murió Cristo? Por todo y cada uno de los hombres que han pisado la faz de la tierra. Eso es mentira. No, porque si no existiría un infierno, no existiría la justicia de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué murió Cristo? Nosotros creemos que han muerto por ciertas personas, no para salvar a todos, sino para salvar a ciertas personas, ¿no? ¿Y para qué murió Cristo? Es para salvar eficazmente a aquellos que vino a salvar, para asegurar su salvación y para llevarlo al cielo seguramente, no que lo hizo posible, puede ser, que no es posible. Y vos sos salvo, y me le pregunté a alguno, y sí, puede ser, creo que sí, que dudan de su salvación. ¿Por qué dudan de la salvación? Muchos veces sos salvo, y creo que sí, ¿cómo creo que sí? ¿No confías en Cristo? Sí, si depende por mí, algunos dicen, no, si es soy salvo por gracia, porque yo soy un vil pecador y continuamente peco, pido perdón a la cruz, y a pesar de que mi mente, mi carne me condenan porque sé que no camino en santidad durante la semana, yo corro a la cruz pidiéndole perdón a Él y por su gracia sé que soy salvo, porque confío plenamente en la obra que ha hecho Él y sé que Él me ha prometido salvación, a pesar de que todavía por el poder del Santo Espíritu y las Santas Escrituras y las gracias que Él me da dando, yo procuro continuamente cambiar la santidad por el poder que me da, pero yo confío, eso es confiar en el sacrificio, no que hizo posible para que yo pueda dudar. Eso no es una salvación, esa es una salvación a media. Entonces,
murió por su pueblo, ¿no? Por los escogidos, por su oveja, ¿no? Entonces, creer en una expiación limitada es una redención particular, un sacrificio eficaz. Esa es la salvación real, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados de la expiación? O sea, ¿cuál podría ser los resultados de esta expiación? Los resultados de la expiación es redención. ¿Qué quiere decir redención? Que Él nos libera de la esclavitud, o sea, por el pago de precio. Este es un verdadero rescate. Él nos redime, ¿no? La propiciación, o sea, el resultado de la expiación, la propiciación. Esto es aplaca la ira contra el pecador. Dios está airado contra el pecador. Salmo 5:5. Dios es amor, dice, no. Dios está airado, sí, es amor, pero está airado. Y eso hace lo que es la propiciación. Él aplaca la ira. La justicia de Dios demanda un castigo. Reconciliación. Él quita la enemistad y recupera la paz entre Dios y el hombre. Entonces Él le reconcilia entre Dios, se le mete en un reconciliador y dice, no, pero Él lo reconcilia, bueno, hay paz, Él hace la paz. ¿Por qué? Porque el hombre, Romanos 5:1, ya lo vimos hace un par de meses, Él hace la paz entre Dios y el hombre porque está enemistado por medio del pecado. Entonces, a él llevar la carga, el pecado nuestro, o sea, vamos a decir, cargar el castigo, o sea, somos reconciliados por medio de Él, ¿no? ¿Se puede entender? Entonces debemos entender esto, la naturaleza de la expiación, ¿no? Porque es muy importante qué es lo que hizo por nosotros, ¿no? O sea, por quién fue sustituto de Él. Y Él fue por su pueblo, por sus ovejas, su iglesia, su esposa, por los que el Padre le ha dado, ¿no? Voy a ver un poco qué entonces que pudimos aprender, ya porque se me cerrando, me pasé. En el párrafo 5, ¿qué podemos aprender de esta confesión? Que Cristo hizo satisfacción ante Dios por lo que Él representaba, no por todos, sino por lo que Él representaba. Que esta satisfacción fue lograda por obediencia tanto pasiva como activa. ¿Cómo lo hizo posible? Fue por su obediencia. No es como nosotros que por ahí caminamos y caemos. Él pues siempre caminó en obediencia activa en la tierra acá, ni un pensamiento sucio, nada. Todo. Entonces, Él hizo posible. Si no hubiera pecado, estábamos perdidos nosotros. Entonces, pero Él fue obediente tanto cuando caminó como murió. ¿Qué quiere decir? Sería así, Él fue santo, lo que la ley demandaba, pero en la cruz también llevó la maldición de nosotros, porque aquí que nos hacía pecado, por nosotros hizo pecado, 2 Corintios 5:21, ¿no? Y eso es lo que sucede. Y que por medio de esta satisfacción, Cristo ha asegurado una completa redención para lo que Él representaba, no que le hizo posible, que puede ser, no, que Él hizo completa esta salvación, ¿no? Entonces, debemos considerar, o sea, esta enseñanza, por lo menos dentro de esta iglesia, lo que enseña las confesiones reformadas, ¿no? ¿Qué es lo que enseñan de lo que es la expiación definitiva o particular? O es más conocido a veces dentro de las doctrinas reformadas como la expiación limitada, ¿no? Dentro de las confesiones reformadas. ¿Y qué es lo que enseña, o lo que enseñamos nosotros? Que Él murió en lugar de algunos, no de todos. Eso enseñamos en la iglesia reformada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta idea, o sea, este concepto, o sea que nosotros, esto ha traído un mal concepto de nuestras iglesias. Otras iglesias creen que nosotros los reformados dicen que nosotros limitamos la expiación. Eso es lo que dicen ellos. Pero murió por alguno. Decir eso es limitar. La salvación no es así. Entonces que nosotros estamos limitando la salvación que hizo Cristo. Pero en sí ellos están limitando, vamos a decir los arminianos, ¿verdad? ¿No? Lo que están limitando la expiación. No son los reformados, ¿no? Tenemos que hablar mucho sobre esto porque no me da el tiempo, ya creo que me pasé como media hora, ¿no? Pero él no murió. Dentro de esta doctrina arminiana entran los hermanos arminianos, los católicos apostólicos romanos y también los luteranos, algunos luteranos, ¿no? De que dice que es universal. Solamente los reformados creemos que es por uno. Pero lo que me gustaría ver es esto. Que Cristo, o sea, murió por algunos que el Padre le había dado, ¿no? Que estoy tratando de achicar lo que más puedo porque me parece que esto es importante. Quería poner lo que es más importante en este estudio.
tengo un apunte sobre algo, sobre lo que dice, ahí a ver, le digo, G. I. Williamson. En una parte él dice, así, para... La Iglesia Reformada siempre han respondido que las obras de Dios nunca son inconsistentes y los que realmente son salvo son aquellos que para quienes fue el designio de Dios, el de salvarlo. Sin embargo, la Iglesia sigue diciendo arminiana y luterana y la católica romana siempre han buscado una forma de lograr la obra de Cristo sea distribuida de forma igual para toda la humanidad. Él sigue diciendo, pero esto requiere una disminución dramática del concepto de lo que es la expiación de Cristo. Ahora vamos a tratar de explicar. Él sigue diciendo, puesto que desean decir que Cristo hizo lo mismo por cualquier hombre, particular que lo hizo por cualquier otro hombre, a saber, hizo posible la salvación, pero no se atreven a decir que Cristo hizo lo suficiente para asegurar la salvación de cualquiera. ¿Por qué? Sigue diciendo, si así lo afirmaran, se verían obligados a decir que todos van a ser salvos. Si la obra de Cristo es la misma para todo hombre, entonces no puede hacer para algunos lo que no hace para todos. Y si la obra de Cristo no asegura la salvación de todos, entonces no puede asegurarla para ninguno. Lo que asegura es solo la posibilidad, el chance o la oportunidad de ser salvo, lo cual es supuestamente para todos. ¿Qué es lo que quiere decir Williamson? Que, a mi entender, que ellos dicen de que alegan decir que Cristo hizo lo mismo, la salvación, hacer universal, es para todo, le hizo posible para todo hombre, ¿no? Para cualquier hombre, posible la salvación. Pero ellos no se atreven a decirle, él dice pero ¿es suficiente esa salvación para salvarlo? Sí, entonces si es suficiente, entonces para asegurar la salvación de cualquiera. Y si ellos afirmaran que sí, o sea que es suficiente para salvar, porque si es universal, es suficiente para salvar a todos, y si ellos dijeran que sí, entonces se verían obligados a decir que todos van a ser salvos. Pero eso es imposible, porque existe el infierno, está la justicia de Dios. Entonces dice que se contradicen, porque dice que es para todos, pero dice es suficiente la salvación, o sea, es suficiente, y si dijeran que sí, que es suficiente salvación para cualquiera, entonces ¿qué quiere decir? Con ellos tendrían que decir que sí, que la salvación es posible para todos, ¿no? Y esto no es así. Me voy a apuntar un poco, me voy a apoyar un poco en los comentarios de este hombre porque lo veo muy importante, ¿no? En esto. Williamson dice, para poder decir que Cristo murió igualmente por todos, no podían evitar decir que su expiación solo aseguró acceso libre a Dios para el perdón y la restauración. En otras palabras, asegura algo menos que la salvación completa, aseguró solo el acceso a ello. Esto es realmente la expiación limitada. Ellos no dicen que nosotros creemos en la expiación limitada, cuando ellos están limitando la expiación limitada. ¿Por qué? Porque ellos que dicen que Cristo murió igualmente para todo. Pero al decir eso, o sea, su expiación solo aseguró acceso libre a Dios para el perdón y la restauración. O sea, es contrario a lo que están diciendo ellos, ¿no? O sea, porque están diciendo que solo asegura el acceso a libre, pero ya vimos, ahora lo voy a explicar un poquito más, de que Cristo hizo mucho más que eso. ¿Por qué? Por el testimonio de la Biblia y nuestra confesión reformada que dicen que la obra de Cristo hizo mucho más por el pecador, que simplemente conseguir el acceso para el perdón y la restauración. Lo que logró, o sea, para que ese pecador era precisamente el perdón y la restauración. Y que Cristo toma sobre sí el pecado y el castigo de su pueblo. Isaías 53, Romanos 5:19, Hebreos 10:14. Y por ello, o sea, a nosotros nos ha imputado la justicia de Cristo, 1 Corintios 5:21, que ya lo leímos. Y eso es el perdón y la restauración. Son perdonados, o sea, por su pecado, el castigo que es en Cristo, ¿no? Y somos restaurados porque la justicia de Cristo llega a ser nuestra. Pero si es como ellos que dicen que solamente abre el camino, que dicen ellos, al acceso de Dios para que yo pueda entrar con mi pecado y castigo, entonces yo realmente estoy perdido, o vos estás perdida porque solamente Dios hace posible, Él hace posible la salvación, pero es imposible eso. Si Él hiciera eso y nadie va, ¿qué pasa? Si nadie acude a ese llamado, ¿qué sucede? Porque nadie quiere acudir. Si depende del hombre la salvación y su libre albedrío, y vos no querés, porque no querés, ¿qué sucede? Pero si en cambio Él hace posible, Él llama, justifica, santifica y glorifica, entonces sí, Él ya tiene un pueblo, ¿no? Pero es mucho más de lo que ellos dicen, ¿no? Porque las Escrituras enseñan que Cristo
salvaría a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, que él daría su rescate por mucho, Mateo 20:28, que él prometió que salvaría a los que el Padre le había entregado, Juan 6:37 al 39, en Romanos 8:29, ya lo vimos hace mucho tiempo, que el apóstol que dice que lo que él había predestinado, no por todo, sino que había predestinado para recibir la salvación, a lo que llamó, justificó, santificó, glorificó. Entonces no es por todo. Ellos dicen, porque decimos en la parte dice que los entregó por todo, pero en el versículo 32, pero en el 32 está hablando de qué, en el contexto está hablando de los justificados, perdón, de los escogidos de Dios, esos son los que reciben la expiación de Cristo. Y en Juan 6, 38 y 39 dice que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Juan 17, 9 a 10. Doy mi vida por las ovejas. Juan 10, 15. Y entonces, ¿qué vemos? Que todas estas palabras, o sea, que Cristo, o sea, en todos estos versículos que estamos leyendo ahora, no indican que Él hizo posible la salvación o que Cristo murió por todo el mundo, sino que Él se propuso salvar a un pueblo escogido de sus pecados. Hay muchos textos que me van a quedar en el tintero, como Hebreos 2 y otros textos más, que por falta de discernimiento y de estudio ellos interpretan y creen que murió por todo el mundo, ¿no? Pero no es así. Sé que ha sido un poco difícil de entender, más la última parte, ¿no? Pero espero que se haya podido entender un poquito esto, ¿no? Lo importante es que si no entendieron nada, Cristo ha muerto por un pueblo escogido y por ciertas personas para librar de sus pecados, ¿no? Entonces, ¿qué vimos en el día de hoy? Para un poco para repasar, vimos esto. Cristo y su obra es el centro de toda la revelación y de todo el plan de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál era esa que vimos el domingo pasado? Que es Cristo. Cristo es el centro de toda la revelación y de todo el plan de Dios, que vimos a través de todo el pacto de Dios, es el plan. En el párrafo 1 vimos que su ordenación al oficio del mediador fue por medio que el Padre lo ordena y lo llama, ¿no? El párrafo 2 vimos su encarnación para el oficio de mediador. Era necesario que Él se encarnara para el oficio de mediador, participara de sangre y carne, como nosotros, se tabernaculizara, se identificara con nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién fue? El hombre fue el que lo ofendió, no fue el perrito que está allá afuera que lo ofendió. Entonces el hombre era. Párrafo 3, los requisitos para el oficio de mediador. Bueno, los requisitos ya lo vimos, ¿no? Sacerdote, profeta y el rey, ¿no? Que no todos en la iglesia lo aceptan. Párrafo 4, vimos la ejecución de su oficio de mediador en la historia. Cómo él ejecutó el oficio de mediador acá en la historia. Y en el 5 vimos la operación central de su obra de mediación. ¿Cuál es? La expiación. Eso es lo que vimos, que creo que eso dolió un poquito más la cabeza, ¿no? La última parte de la expiación. Entonces, espero que haya podido entender esto de lo que vimos, ¿no? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, espero que se pueda entender y que usted aplique por medio de su Santo Espíritu en los corazones de aquellos que no nos escuchan y aquellos que no lo han entendido. Yo les recomiendo que lo vuelvan a escuchar de nuevo atentamente, no lo que habla el hombre, sino que lo traten de buscar con los textos, que busquen más información, porque es muy importante quién es el Señor Jesucristo, por qué se tuvo que encarnar, por qué tuvo que tomar el lugar de nosotros, por qué es lo que hicimos, porque lo ofendimos nosotros, qué es esto de la expiación, la redención. ¿Por qué? Porque hoy no se estudia esto, Jesús te quiere dar esto, Jesús es bueno, y Jesús te va a sanar, toca el manto de Jesús y todas esas cosas, y no se habla de la expiación, no se habla de que Él vino a morir y a justificar a un pueblo, a salvarlo de sus pecados. Y lamentablemente hoy están las iglesias con una comezón de oída de doctrinas centradas en el hombre. Espero que aquellos que usted haya escogido, que pueda ahora sembrarlo en los corazones. Le agradezco y que usted dé el crecimiento. Y agradecerle por todo. Lo único que me queda decir es siervo inútil soy, nada más. Porque si no he hecho nada, ni siquiera lo que usted me ha mandado. Ayúdeme, que por esta obra puede estar yendo a diferentes partes del mundo y aplicarla.
¿no? Usted en los corazones de aquellos que usted ha escogido. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.